Hoy vamos a hablar de un tema muy intrigante y controvertido: el anticristo. ¿Quién es él? ¿Qué es lo que va a hacer? ¿Cómo podemos reconocerlo? Estas son algunas de las preguntas que muchas personas tienen sobre esta misteriosa y malvada figura que la Biblia profetiza surgirá en los últimos días. El término anticristo significa contra Cristo, rival de Cristo, o en su lugar, sustituto de Cristo. Por lo tanto, cualquiera que se oponga a Cristo o suponga estar en su lugar puede ser considerado un tipo de anticristo. La Biblia dice que hay muchos anticristos en el mundo que rechazan el poder salvador de Jesús. Estas personas tienen el espíritu del anticristo, 1 Juan 2:22, 4:3, 2 Juan 1:7. Pero la Biblia también habla de un anticristo específico, que será el líder político y religioso de un gobierno mundial, que se levantará en los últimos días para engañar a la gente y establecer una paz falsa. El anticristo será un maestro de la manipulación y la seducción, capaz de engañar incluso a los elegidos de Dios. Mateo 24:24, 2 Tesalonicenses 2:3-10. El anticristo se describe en varios pasajes bíblicos, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento. En el libro de Daniel se le llama el cuerno pequeño, el cual aparece entre los 10 cuernos de la cuarta bestia, la cual representa el cuarto reino en la tierra, el cual devorará a toda la tierra. Daniel 7:8, 20-25. También se le llama el rey altivo de rostro, que prosperará en la mentira y se exaltará sobre todos los dioses. Daniel 8:23-25, 11:36-39. En el libro del Apocalipsis se le llama la bestia que sube del mar, que tiene 10 cuernos y 7 cabezas, y sobre sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre de blasfemia. Apocalipsis 13:1. También se le llama el hombre de pecado, el hijo de perdición, la bestia que sube del abismo, y la bestia que era y que no es, y que subirá del abismo. 2 Tesalonicenses 2:3, Apocalipsis 11:7, 17, 8. El anticristo recibirá el poder, autoridad y trono de Satanás, quien lo adorará y hará adorarlo por todos los habitantes de la tierra, excepto aquellos cuyos nombres están escritos en el libro de la vida del Cordero. Apocalipsis 13:2, 4, 8. Hará guerra contra los santos y los vencerá por el tiempo determinado por Dios, que será 3 años y medio, o 42 meses, o 1260 días, o un tiempo, tiempos y medio tiempo. Daniel 7:21, 25. Apocalipsis 13, 5, 7, 12, 6, 14. El anticristo hará alianza con muchos, pero romperá esta alianza a mitad de semana, es decir, a mitad de los 7 años que preceden al regreso de Cristo. Hará cesar el sacrificio y la oblación en el templo de Jerusalén, el cual será reedificado, y pondrá en el lugar santo la abominación desoladora, la cual es la imagen de la bestia, la cual tendrá vida y hablará, y hará morir a todos los que no la adoran. Daniel 9:27, Mateo 24:15, Apocalipsis 13:14-15. El anticristo pronunciará palabras de blasfemia contra Dios, contra su nombre, contra su tabernáculo y contra los que habitan en el cielo. También se encargará de cambiar los tiempos y la ley, imponiendo un nuevo orden mundial que será contrario a los principios de Dios. Daniel 7:25, Apocalipsis 13:6. El anticristo tendrá un aliado que será el falso profeta, que es otra bestia que se levanta de la tierra, que tiene 2 cuernos como de cordero, pero que habla como dragón. Ejercerá toda la autoridad de la primera bestia en su presencia,
y hará que la tierra y los que en ella habitan adoren a la primera bestia. Hará grandes señales y prodigios, como hacer descender fuego del cielo para engañar a los moradores de la tierra. Mandará que se haga una imagen de la bestia y que se le ponga el número de la bestia, que es el número de un hombre, que es 666. Apocalipsis 13, 11, 18. El anticristo y el falso profeta serán los principales enemigos de Dios y su pueblo en los últimos días. Se opondrán al evangelio y perseguirán a los fieles. Se exaltarán a sí mismos como dioses y exigirán la adoración de todos. Engañarán a muchos con sus mentiras y sus milagros. Intentarán establecer un reino de oscuridad y destrucción en la tierra. Pero el anticristo y el falso profeta no prevalecerán. Serán derrotados por el Señor Jesucristo, quien regresará en gloria y majestad con sus ángeles y sus santos para juzgar a las naciones y establecer su reino de justicia y paz. El anticristo y el falso profeta serán arrojados vivos al lago de fuego y azufre, donde serán atormentados por los siglos de los siglos. Y todos los que adoraron a la bestia y a su imagen y recibieron su marca en su frente o en su mano, también serán arrojados al lago de fuego, donde no habrá descanso ni alivio. De los Tesalonicenses 2:8, Apocalipsis 19, 11:21, 20:10, 15, 14:9, 11. Por tanto, amados hermanos, no os dejéis engañar por el anticristo y el falso profeta. No os entreguéis ante la bestia y su imagen. No reciben tu señal ni tu número. Permaneced firmes en la fe en Jesucristo, el verdadero Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Él es el único camino, la verdad y la vida. Él es el único digno de todo honor, gloria y alabanza. Él es el único que puede salvarnos de la ira venidera y darnos vida eterna. Él es nuestro Rey, nuestro Señor y nuestro Salvador. ¿Alguna vez has oído hablar de David y Goliat? Esta es una historia que está en la Biblia, en el libro de 1 Samuel, capítulo 17, 12. David era un joven pastor que cuidaba las ovejas de su padre. Era el menor de 8 hermanos y los 3 mayores eran soldados del rey Saúl, el rey de Israel. En aquel tiempo, Israel estaba en guerra contra los filisteos, un pueblo enemigo que tenía un ejército muy fuerte y armado. Un día, David fue a llevar comida a sus hermanos al campamento de Israel, que estaba en el valle de Ela. Allí vio algo que lo impresionó, un gigante llamado Goliat, que era un guerrero de los filisteos. Medía casi 3 metros de altura, vestía una armadura de bronce que pesaba 60 kilos y una lanza con punta de hierro que pesaba 7 kilos 200 gramos. Era tan grande y fuerte que nadie se atrevía a luchar contra él. Cada día, Goliat se acercaba al campamento de Israel y lanzaba un desafío. Decía que quería enfrentarse a un hombre de Israel en combate singular y que si ganaba, los israelitas serían esclavos de los filisteos. Pero si perdía, los filisteos serían esclavos de Israel. Dijo: hoy desafío a las tropas de Israel. Envíame un hombre para que pelee conmigo solo. Cuando los israelitas escucharon las palabras de Goliat, quedaron asombrados y aterrorizados. Nadie tuvo el valor de aceptar el desafío, ni siquiera el rey Saúl, que era el más alto y valiente de Israel. Pensaban que Goliat era invencible y que nadie podía derrotarlo. Pero David no lo creía así. Tenía fe en Dios y sabía que Dios era más grande que cualquier problema. No le tenía miedo a Goliat y se ofreció a luchar contra él. Le dijo al rey Saúl que nadie se desanime a causa de este filisteo. Yo, su siervo, iré y pelearé con él. El rey Saúl quedó sorprendido por la audacia de David y trató de disuadirlo.
Él dijo: no estáis en condiciones de luchar contra este filisteo. Tú eres solo un niño y él ha sido un guerrero desde su juventud. Pero David no se dejó intimidar. Le contó al rey Saúl cómo había matado a un león y a un oso que atacaban a sus ovejas y dijo: el Señor me libró de las garras del león y del oso y me librará de la mano de este filisteo. Entonces el rey Saúl accedió a dejar ir a David y le dio su propia armadura y espada para que las usara. Pero David no se sentía cómodo con aquellas armas, que eran demasiado pesadas y grandes para él. Dijo: no puedo caminar con esto porque no estoy acostumbrado. Y se llevó todo. Prefirió utilizar sus propias armas, una honda y 5 piedras lisas que recogió de un arroyo. Entonces David se dirigió hacia Goliat, que lo estaba esperando. Cuando Goliat vio a David, se enfureció y se burló de él. Él dijo: ¿soy un perro para que me ataséis con palos? Y maldijo a David. En nombre de sus dioses, él dijo: ven acá, y daré tu carne a las aves del cielo y a las bestias salvajes. Pero David no se dejó impresionar. Él respondió a Goliat: tú vienes contra mí con espada, lanza y jabalina, pero yo vengo contra ti en el nombre del Señor de los ejércitos, el Dios de los ejércitos de Israel, a quien tú has desafiado. Hoy mismo el Señor lo entregará en mis manos, y lo mataré y le cortaré la cabeza. Hoy mismo entregaré los cadáveres del ejército filisteo a las aves del cielo y a las fieras del campo, y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Todos los que aquí estamos sabrán que no es con espada ni con lanza como el Señor concede la victoria, porque la batalla es del Señor, y Él os entregará a todos en nuestras manos. Entonces Goliat avanzó para atacar a David, y David corrió hacia él, metió la mano en su bolso, sacó una piedra y se la arrojó a Goliat. La piedra entró en la frente de Goliat y cayó boca abajo en el suelo. Entonces David corrió, se paró junto a Goliat, desenvainó su espada y lo mató cortándole la cabeza con ella. Cuando los filisteos vieron que su héroe estaba muerto, huyeron aterrorizados. Los israelitas los persiguieron y los derrotaron y regresaron victoriosos a su campamento. David llevó la cabeza de Goliat a Jerusalén y sus armas a su tienda, y así David derrotó a Goliat y lo mató con solo una piedra. Esta es la historia de David y Goliat, que nos muestra cómo Dios puede ayudarnos a superar nuestras dificultades si confiamos en Él y no tenemos miedo. David era pequeño y débil, pero tenía una fe grande y fuerte. No se dejó intimidar por el tamaño y la fuerza de Goliat, sino que confió en el poder y la promesa de Dios. Sabía que la batalla era del Señor y que Él le daría la victoria. ¿Y tú? ¿Cómo afrontas tus problemas? ¿Se siente desanimado y derrotado o se siente confiado y valiente? ¿Te dejas llevar por las apariencias o te aferras a la verdad? ¿Confías en ti mismo o confías en Dios? Recuerda que Dios es más grande que cualquier problema que puedas enfrentar. Él es tu protector, tu ayuda, tu refugio, tu salvador. Él está a tu lado y lucha por ti. Él puede hacer que suceda lo imposible y puede convertir tu derrota en victoria. Puede utilizar las cosas pequeñas y simples para hacer cosas grandes. Puede usar una piedra para derribar a un gigante. No tengas miedo de las dificultades. Ten fe en Dios. Él es tu David y vencerá a tus Goliat. Ahora que sabes quién es el anticristo y qué va a hacer, hablemos de la marca de la bestia, que es una de las señales más aterradoras del fin de los tiempos. ¿Cuál es la marca de la bestia? ¿Para qué sirve? ¿Cómo podemos evitarlo? Estas son algunas de las preguntas que muchas personas tienen sobre esta marca.
que será impuesta por el anticristo y el falso profeta a todos los habitantes de la tierra. La marca de la bestia se menciona en el capítulo 13 del libro de Apocalipsis, en una profecía sobre el gobierno mundial del anticristo. La Biblia dice que obligará a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, recibir una determinada marca en la mano derecha o en la frente, para que nadie pueda comprar ni vender, sino el que tiene la marca, que es el nombre de la bestia o el número de su nombre. Apocalipsis 13, 16, 17. La marca de la bestia es, por tanto, una señal de identificación y lealtad al anticristo y su sistema. Quien reciba la marca estará declarando que acepta y adora a la bestia, que rechaza y blasfema a Dios y que se somete a su autoridad y a su ley. Quien no reciba la marca estará declarando que rechaza y resiste a la bestia, que ama y obedece a Dios y que permanece fiel a su testimonio y a su palabra. La marca de la bestia es también una señal de control y opresión. Quien reciba la marca será objeto de vigilancia y manipulación por parte del anticristo y el falso profeta, quienes tendrán acceso a toda la información personal y financiera de sus seguidores. Quienes no reciban la marca serán objeto de persecución y exclusión por parte del anticristo y el falso profeta, quienes intentarán impedirles tener acceso a recursos básicos para su supervivencia. La marca de la bestia es también una señal de condenación y destrucción. Quien reciba la marca estará sellando su destino eterno, que será el lago de fuego y azufre, donde será atormentado para siempre, sin descanso ni alivio. Quien no reciba la marca estará garantizando su salvación eterna, que será el reino de Dios, donde reinarán con Cristo para siempre en gloria y gozo. Pero ¿cuál es el significado de la marca de la bestia? ¿Cómo será ella? La Biblia dice que la marca es el nombre de la bestia o el número de su nombre, que es el número de un hombre, que es 666. Apocalipsis 13, 18. Este número ha generado muchas especulaciones e interpretaciones a lo largo de la historia, pero lo cierto es que nadie sabe a ciencia cierta qué significa ni cómo se aplicará. Algunos sugieren que el número 676 es una forma de representar el nombre del anticristo usando gematría, que es un sistema de asignación de valores numéricos a las letras de un alfabeto. Así, el nombre del anticristo estaría compuesto por letras que sumarían 666. Otros sugieren que el número 666 es una forma de representar el carácter del anticristo utilizando el simbolismo bíblico. Así, el número 666 sería una triple repetición del número 6, que en la Biblia significa imperfección, pecado y rebelión. El número 676 sería entonces la máxima expresión de la imperfección, el pecado y la rebelión del anticristo contra Dios. En cuanto a la forma de la marca de la bestia, también existen muchas hipótesis y teorías. Algunos creen que la marca será un símbolo visible, como un signo, un sello, un tatuaje, una cicatriz o una marca de nacimiento. Otros creen que la marca será un dispositivo invisible, como un chip, un implante, una inyección o una modificación genética. Lo que sabemos es que la marca será algo detectable y verificable, tanto por quienes la tienen como por quienes la imponen. Pero, ¿cómo podemos evitar la marca de la bestia? ¿Cómo podemos prepararnos para afrontar esta difícil y peligrosa situación? La Biblia nos da algunas orientaciones y recomendaciones para este tiempo de tribulación y angustia. Veamos algunos de ellos. Debemos estar atentos y vigilantes,
porque el anticristo y el falso profeta vendrán con gran engaño y seducción, haciendo señales y prodigios para engañar a los moradores de la tierra. No debemos dejarnos llevar por apariencias, promesas, amenazas o presiones de la bestia. Debemos examinar todo a la luz de la palabra de Dios y rechazar todo lo que sea contrario a su voluntad. Mateo 24, 23, 25. 1 Tesalonicenses 5, 21. Debemos ser firmes y constantes, porque el anticristo y el falso profeta harán guerra contra los santos y los vencerán por el tiempo determinado por Dios. No debemos dejarnos intimidar, ni rendirnos, ni conformarnos al sistema de la bestia. Debemos resistir el mal, perseverar en la fe, guardar los mandamientos de Dios y el testimonio de Jesús. Apocalipsis 13, 7, 14, 12. Debemos tener confianza y esperanza, porque el anticristo y el falso profeta serán derrotados por el Señor Jesucristo, quien regresará en gloria y majestad con sus ángeles y sus santos para juzgar a las naciones y establecer su reino de justicia y paz. No debemos desanimarnos, ni desesperarnos, ni desviarnos del camino de la salvación. Debemos confiar en la promesa de Dios, esperar su venida y amar su venida. 2 Tesalonicenses 2:8, 2 Timoteo 4:8. Por tanto, amados hermanos, no os dejéis engañar ni seducir por la marca de la bestia. No os dejéis controlar ni oprimir por la marca de la bestia. No seáis condenados ni destruidos por la marca de la bestia. Sed fieles y leales a Dios y al Cordero, que os amó y os lavó de vuestros pecados con su sangre. Ellos son los únicos dignos de recibir vuestra adoración, vuestra obediencia y vuestra devoción. Ellos son los únicos que pueden daros vida eterna, paz verdadera y alegría plena. Ellos son tus protectores, tus proveedores y tus salvadores. Amén. Después de hablar del anticristo, el falso profeta y la marca de la bestia, hablaremos de otros falsos profetas que surgirán en los últimos días y del peligro de confiar en el hombre en lugar de confiar en Dios. La Biblia nos advierte que en los últimos tiempos aparecerán muchos falsos profetas que engañarán a muchos con sus mentiras y milagros. Se presentarán como mensajeros de Dios, pero en realidad serán instrumentos de Satanás para desviar a la gente del verdadero evangelio y de la verdadera fe. Hablarán cosas agradables al oído, pero contrarias a la sana doctrina. Harán señales y prodigios, pero para engañar a los incautos. Se opondrán a los verdaderos siervos de Dios y perseguirán a los fieles. Tendrán apariencia de piedad, pero negarán su eficacia. Mateo 24, 23, 25. Timoteo 3, 1, 9. 4, 3, 4. ¿Cómo podemos reconocer a los falsos profetas? La Biblia nos da algunos criterios para juzgar las profecías y los profetas. Debemos examinar si las profecías se cumplen, si están de acuerdo con la palabra de Dios, si edifican a la iglesia, si glorifican a Cristo, se producem bons frutos, se confessam que Jesus veio em carne e se estão sujeitos aos outros profetas. Deuteronômio 18, 20 e 22, Isaías 8, 20, 1 Coríntios 14, 3, 4, 29, 33, 1 João 4, 1, 3, Mateus 7, 15, 20. Son los ciegos que guían a los ciegos, que conducen al abismo. Son nubes sin agua, árboles sin fruto, olas salvajes, estrellas errantes para quienes está reservada para siempre la oscuridad de las tinieblas. Mateo 7:15, 15:14, Judas 1:12, 13. Pero no basta con huir de los falsos profetas. También debemos confiar solo en Dios y no en los hombres.
La Biblia dice que maldito el hombre que confía en el hombre y pone la carne por brazo y aparta su corazón del Señor. Este hombre será como un tamarisco en el desierto, que no ve cuando viene el bien, sino que habita en lugares secos e inhabitables. Estará decepcionado, frustrado y maldecido. Jeremías 17:5-6. Por el contrario, bienaventurado el hombre que confía en el Señor y cuya esperanza es el Señor. Ese hombre será como un árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente extiende sus raíces, y no teme cuando llega el calor, pero su hoja permanece verde. Y en el año de sequía no trabaja ni deja de dar fruto. Será bendito, feliz y próspero. Jeremías 17:7-8. Por tanto, amados hermanos, no os dejéis engañar ni seducir por los falsos profetas. No te dejes engañar ni confiar en los hombres. Sed fieles y leales a Dios y al Cordero, que son los únicos dignos de recibir vuestra confianza, vuestra obediencia y vuestra adoración. Ellos son los únicos que pueden daros vida eterna, paz verdadera y alegría plena. Ellos son tus protectores, tus proveedores e tus salvadores. Depois de falar sobre o anticristo, o falso profeta, a marca da besta e os falsos profetas, vamos falar sobre a boa notícia do Evangelho, que Jesus veio para salvar e perdoar os nossos pecados. La Biblia nos enseña que todos somos pecadores y que el pecado nos separa de Dios, quien es santo y justo. El pecado nos hace culpables ante Dios y merecedores de su ira y juicio. El pecado nos esclaviza, nos corrompe y nos destruye. El pecado nos impide tener comunión con Dios y disfrutar de su bendición y presencia. Romanos 3:23, 6:23, Isaías 59:2. Pero la Biblia también nos revela que Dios nos ama y que no quiere que nadie se pierda, sino que todos se arrepientan y sean salvos. Por eso envió a su Hijo unigénito, Jesucristo, al mundo para salvarnos del pecado y de la muerte. Jesús es el Hijo de Dios, que se hizo hombre y vivió entre nosotros sin pecado. Jesús es el Cordero de Dios, que murió en la cruz en nuestro lugar, tomando sobre sí nuestros pecados. Jesús es el Señor resucitado, que venció la muerte y está vivo a la diestra de Dios, intercediendo por nosotros. Juan 3:16, 1:29, 1 Pedro 2:24, 1 Corintios 15:3-4, Hebreos 7:25. Jesús vino a salvarnos y perdonar nuestros pecados. Vino para reconciliarnos con Dios y darnos acceso a su gracia y gloria. Él vino para liberarnos del poder y la pena del pecado y para darnos una nueva vida en santidad y justicia. Él vino a sanarnos de las heridas y consecuencias del pecado y a restaurarnos a la imagen y semejanza de Dios. Vino para darnos la esperanza y la seguridad de la vida eterna, en comunión con Dios y con sus santos, según Corintios 5:18-21, Romanos 5:1-2, 6:4, 8:29-30, 1 Juan 5:11-13. ¿Cómo podemos recibir la salvación y el perdón que Jesús nos ofrece? La Biblia nos dice que es por fe, no por obras. No hay nada que podamos hacer para merecer o alcanzar la salvación, ya que es un don gratuito de Dios, por su gracia. Todo lo que necesitamos hacer es creer en Jesús como nuestro Señor y Salvador y confesar nuestros pecados pidiendo su perdón. Cuando hacemos esto, Dios nos perdona, nos limpia, nos adopta como sus hijos, nos da su Espíritu Santo y nos asegura su salvación. Efesios 2:8-9, Romanos 10:9-10, 1 Juan 1:9, Juan 1:12, Efesios 1:13,
14. Por eso, amados hermanos, no seáis indiferentes ni incrédulos ante la salvación y el perdón que Jesús nos ofrece. No seáis orgullosos ni rebeldes ante la gracia y la misericordia que Dios nos concede. Seamos agradecidos y humildes ante el amor y sacrificio que Cristo nos mostró. Recibe a Jesús como tu Señor y Salvador y experimenta el gozo y la paz que solo Él puede dar. Ellos son los únicos dignos de recibir vuestra confianza, vuestra obediencia y vuestra adoración. Ellos son los únicos que pueden daros vida eterna, paz verdadera y alegría plena. Ellos son tus protectores, tus proveedores y tus salvadores. Amén. Después de hablar de la salvación y el perdón que nos ofrece Jesús, hablemos de nuestra esperanza futura, la vida eterna. ¿Qué es la vida eterna? ¿Cómo podemos obtenerlo? ¿Cómo debemos vivir en vista de ello? La Biblia nos dice que la vida eterna es un regalo gratuito de Dios, que nos da a través de Jesucristo, su Hijo. La vida eterna es la vida que viene de Dios y que nos permite conocer a Dios y a Jesús, a quien Él envió. La vida eterna es la vida que no termina, sino que continúa para siempre en la presencia de Dios y sus santos. La vida eterna es la vida que vence la muerte, el pecado y el mundo. Romanos 6:23, Juan 17:3, 1 Juan 5:11, 12, Apocalipsis 21:1-4. ¿Cómo podemos obtener la vida eterna? La Biblia nos dice que es por la fe en Jesucristo, no por las obras de la ley. No hay nada que podamos hacer para merecer o alcanzar la vida eterna, ya que es un don gratuito de Dios, por su gracia. Todo lo que necesitamos hacer es creer en Jesús como nuestro Señor y Salvador y recibir su testimonio de que Dios nos ha dado vida eterna en su Hijo. Cuando hacemos esto, Dios nos da vida eterna y nos garantiza su promesa. Juan 3:16, 5:24, 6:47, 1 Juan 5:9, 13. ¿Cómo debemos vivir en vista de la vida eterna? La Biblia nos dice que debemos vivir de una manera digna del Evangelio, no según las normas de este mundo. Debemos vivir como peregrinos y extraños en este mundo, que no es nuestra patria, sino como ciudadanos del cielo, que es nuestro destino. Debemos vivir como hijos de la luz, no como hijos de las tinieblas. Debemos vivir como siervos de Dios, no como esclavos del pecado. Debemos vivir como herederos de Dios, no como amantes del mundo. Filipenses 1:27, Romanos 12:2, 1 Pedro 2:11, Filipenses 3:20, Efesios 5:8, Romanos 6:22, 1 Juan 2:15-17. Esto significa que no debemos apegarnos a las cosas de este mundo, que son pasajeras y corruptibles, sino a las cosas de arriba, que son eternas e incorruptibles. No debemos fijar nuestro corazón en las riquezas, los placeres, los honores, las glorias, las vanidades, las modas, las ideologías, las filosofías, las religiones o cualquier otra cosa que el mundo ofrezca, sino en Dios. En su palabra, en su voluntad, en su obra, en su gloria, en su gracia, en su amor y en su venida. Colosenses 3:1-4, Mateo 6:19-21, 1 Timoteo 6:17-19, Lucas 12:15, 1 Corintios 7:31, 2 Corintios 4:18, 1 Pedro 1:3-5, Tito 2:11-14. Por eso, amados hermanos, no seáis indiferentes ni incrédulos ante la vida eterna que Dios nos ofrece. No os dejéis apegar ni engañar por las cosas de este mundo pasajero. Sean agradecidos y humildes ante el don gratuito de Dios, que nos da la vida eterna en su Hijo. Vivid la vida eterna, que ya ha comenzado dentro de vosotros y que se manifestará plenamente en el regreso de Jesús. Ellos
son los únicos dignos de recibir vuestra confianza, vuestra obediencia y vuestra adoración. Ellos son los únicos que pueden daros vida eterna, paz verdadera y alegría plena. Ellos son tus protectores, tus proveedores y tus salvadores. Amigos míos, acabamos de ver cómo David derrotó a Goliat con la ayuda de Dios y cómo nos enseña a no tener miedo de las dificultades, sino a tener fe en Dios. Pero quizás te estés preguntando, ¿cómo puedo tener esta fe en Dios si vivo en un mundo lleno de problemas, de incertidumbre, de angustia? ¿Cómo puedo confiar en Dios si no sé qué pasará mañana o si tengo miedo del fin de los tiempos? Quiero decirte que la Biblia también tiene respuesta a estas preguntas. La Biblia nos enseña que Dios es nuestro Padre, que nos ama, que se preocupa por nosotros y que tiene un plan para nuestras vidas. La Biblia nos enseña que Dios es soberano, que controla todas las cosas y que sabe lo que es mejor para nosotros. La Biblia nos enseña que Dios es fiel, que cumple sus promesas y que está con nosotros en todo momento. Por eso, la Biblia nos dice que no nos preocupemos por el mañana ni por el fin de los tiempos, sino que busquemos primero el reino de Dios y su justicia. Mire lo que dijo Jesús en el libro de Mateo, capítulo 6, versos 25 al 12. Por eso, la Biblia nos dice que no nos preocupemos por el mañana, ni por el fin de los tiempos, sino que busquemos primero el reino de Dios y su justicia. Mire lo que dijo Jesús en el libro de Mateo, capítulo 6, versos 25 al 12. Mirad las aves del cielo. No siembran, ni cosechan, ni almacenan en graneros. Sin embargo, el Padre Celestial los alimenta. ¿No tienes mucho más valor que ellos? ¿Quién de ustedes, por mucho que se preocupe, puede añadir siquiera una hora a su vida? ¿Por qué te importa la ropa? Miren cómo los lirios del campo crecen. No trabajan ni tejen. Sin embargo, digo que ni siquiera Salomón, en todo su esplendor, se vistió como uno de ellos. Y así viste Dios a la hierba del campo, que hoy existe y mañana es echada al fuego, ¿no vestirá mucho más a vosotros, hombres de poca fe? Por tanto, no os preocupéis diciendo qué comeremos, o qué beberemos, o qué vestiremos, porque los paganos son los que corren tras estas cosas. Pero tu Padre Celestial sabe que los necesitas. Por tanto, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Por lo tanto, no os preocupéis por el mañana, porque el mañana traerá sus propias preocupaciones. Cada día es suficiente para su propio mal. ¿Te diste cuenta de lo que Jesús nos enseñó en estos versículos? Nos enseñó que Dios es nuestro proveedor, que nos da todo lo que necesitamos para vivir. Nos enseñó que Dios es nuestro creador, que nos hizo a su imagen y semejanza y que nos valora más que a cualquier otra criatura. Nos enseñó que Dios es nuestro Rey, que tiene un reino de justicia, de paz, de amor y que nos invita a ser parte de él. Nos enseñó que Dios es nuestro futuro, que Él tiene el control del tiempo y que nos garantiza la esperanza eterna. Por eso Jesús nos dijo que no nos preocupemos por el mañana ni por el fin de los tiempos, sino que confiemos en Dios y busquemos su reino y su justicia. Nos dijo que si hacemos esto, se nos agregarán todas las demás cosas que necesitemos. Nos dijo que no debemos tener miedo de lo que sucederá, porque Dios ya lo sabe y Él está a cargo. Nos dijo que no debemos preocuparnos por lo que vamos a hacer, porque Dios ya lo ha planeado y está con nosotros. Nos dijo que no debemos tener dudas sobre lo que recibiremos, porque Dios ya lo prometió y es fiel. Amigos míos, ya hemos visto cómo David derrotó a Goliat con la ayuda de Dios y cómo nos enseña a no tener miedo de las dificultades, sino a tener fe
en Dios. También vimos cómo Jesús nos enseña a no preocuparnos por el mañana, ni por el fin de los tiempos, sino a confiar en Dios, que es nuestro Padre, nuestro proveedor, nuestro Creador, nuestro Rey, nuestro futuro. Pero quizás te estés preguntando, ¿cómo puedo estar preparado para encontrarme con Jesús cuando Él regrese? ¿Qué necesito hacer para ser salvo e ir al cielo? Quiero decirte que la Biblia también tiene respuesta a estas preguntas. La Biblia nos enseña que la salvación es un regalo de Dios, que Él nos ofrece gratuitamente debido a su gran amor por nosotros. La Biblia nos enseña que la salvación es por gracia, mediante la fe en Jesucristo, quien murió en la cruz por nuestros pecados y resucitó al tercer día, garantizando nuestra victoria sobre la muerte. La Biblia nos enseña que la salvación es obra del Espíritu Santo, quien nos convence de pecado, justicia y juicio, y quien nos regenera, nos santifica y nos capacita para vivir una nueva vida en Cristo. Por lo tanto, la Biblia nos dice que aceptemos a Jesús como nuestro Señor y Salvador, y que nos entreguemos a Él con todo nuestro corazón. Mire lo que dijo Jesús en el libro de Juan, capítulo 3, verso 16. Porque tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que cree en Él no perezca, mas tenga vida eterna. Porque Dios envió a su Hijo al mundo, no para condenar al mundo, sino para que sea salvo por medio de Él. ¿Te diste cuenta de lo que Jesús nos enseñó en estos versículos? Nos enseñó que Dios nos ama tanto, que entregó a su único Hijo, Jesús, para morir en nuestro lugar y darnos vida eterna. Nos enseñó que Dios no quiere condenarnos, sino salvarnos a través de Jesús. Nos enseñó que la única condición para que recibamos este maravilloso regalo es creer en Jesús y aceptar su sacrificio por nosotros. Amigos míos, este es el mensaje que quiero dejarles hoy. Acepten a Jesús como su Señor y Salvador y prepárense para su regreso. Él es tu David y vencerá a tus Goliat. Él es vuestro Padre y Él cuidará de vosotros. Él es su proveedor y satisfará sus necesidades. Él es vuestro Creador y os dará un cuerpo nuevo. Él es tu Rey y te dará un nuevo reino. Él es tu futuro y te dará una nueva vida. Amigos míos, ya hemos visto cómo David derrotó a Goliat con la ayuda de Dios y cómo nos enseña a no tener miedo de las dificultades, sino a tener fe en Dios. También vimos cómo Jesús nos enseña a no preocuparnos por el mañana, ni por el fin de los tiempos, sino a confiar en Dios, que es nuestro Padre, nuestro proveedor, nuestro Creador, nuestro Rey, nuestro futuro. También vimos cómo podemos prepararnos para la venida de Jesús, aceptándolo como nuestro Señor y Salvador, y entregándonos a Él con todo nuestro corazón. Pero quizás te estés preguntando, ¿cómo puedo mantener esta confianza en Dios si vivo en un mundo lleno de problemas, de sufrimiento, de injusticia? ¿Cómo puedo tener paz si veo tanta violencia, tanta corrupción, tanta maldad? Quiero decirte que la Biblia también tiene respuesta a estas preguntas. La Biblia nos enseña que los problemas son parte de nuestras vidas, pero que no son más grandes que nuestro Dios. La Biblia nos enseña que el sufrimiento tiene un propósito, pero que no es eterno. La Biblia nos enseña que las injusticias serán juzgadas, pero que no prevalecerán. La Biblia nos enseña que la violencia, la corrupción y el mal serán vencidos, pero que no podrán separarnos del amor de Dios. Por lo tanto, la Biblia nos dice que confiemos siempre en Dios, incluso cuando enfrentemos muchos problemas.
Mire lo que dijo el apóstol Pablo en el libro de Romanos, capítulo 8, versos 28 al 312. Sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman, los que han sido llamados conforme a su propósito. Porque a los que antes conoció, también los predestinó a ser conformados a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, también los llamó. A los que llamó, también los justificó. A quienes justificó, también glorificó. ¿Qué diremos entonces ante estas cosas? Si Dios es por nosotros, ¿quién podrá estar contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién presentará alguna acusación contra los elegidos de Dios? Es Dios quien los justifica. ¿Quién los condenará? Fue Cristo Jesús quien murió, y además que resucitó y está a la diestra de Dios, y también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Será tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada? Como está escrito, por vosotros nos enfrentamos a la muerte todos los días. Somos considerados como ovejas destinadas al matadero. Pero en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Porque estoy convencido de que ni la muerte ni la vida, ni los ángeles ni los demonios, ni el presente ni el futuro, ni ningún poder, ni lo alto ni lo profundo, ni ninguna otra cosa en la creación podrá separarnos del amor de Dios que está en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Notaste lo que Pablo nos enseñó en estos versículos? Nos enseñó que Dios obra en todas las cosas para nuestro bien, incluso si no entendemos su propósito. Nos enseñó que Dios nos escogió, nos llamó, nos justificó y nos glorificó por causa de su amor. Nos enseñó que Dios nos dio a su Hijo Jesús, que murió y resucitó por nosotros y que intercede por nosotros. Nos enseñó que Dios es por nosotros y que nadie puede estar contra nosotros. Nos enseñó que Dios nos da todas las cosas y que nada puede separarnos de su amor. Amigos míos, este es el mensaje que quiero dejarles hoy. Confíen siempre en Dios, incluso cuando enfrenten muchos problemas. Él es tu David y vencerá a tus Goliat. Él es vuestro Padre y Él cuidará de vosotros. Él es su proveedor y satisfará sus necesidades. Él es vuestro creador y os dará un cuerpo nuevo. Él es tu rey y te dará un nuevo reino. Él es tu futuro y te dará una nueva vida. Él es tu todo y te dará su amor. Ahora quiero invitarte a hacer una oración conmigo, agradeciendo a Dios por el sacrificio de Jesús en la cruz y reconociendo que Él murió por nosotros. Vamos a rezar. Querido Dios, te doy gracias por haber dado a tu único Hijo para morir por mí en la cruz. Te doy gracias porque tuviste misericordia de mí, incluso con mis faltas y pecados. Te agradezco tu infinito amor y sacrificio. El Señor nos otorgó gracia inmerecida al darnos el mejor regalo que jamás pudimos recibir, la salvación. Reconozco que Jesús es mi Señor y Salvador, y que murió en la cruz para liberarme del pecado y de la muerte. Reconozco que Jesús es mi David y que derrotó a mis Goliat. Reconozco que Jesús es mi Padre y que Él se preocupa por mí. Reconozco que Jesús es mi proveedor y que Él satisface mis necesidades. Reconozco que Jesús es mi creador y que Él me da un cuerpo nuevo. Reconozco que Jesús es mi Rey y que Él me da un nuevo reino. Reconozco que Jesús es mi futuro y que Él me da una nueva vida. Reconozco que Jesús es mi todo y que Él me da su amor. Te pido, Señor,
que me ayudes a vivir según tu voluntad y a seguir tus mandamientos. Te pido, Señor, que me llenes de tu Espíritu Santo y me permitas dar testimonio de tu amor. Te pido, Señor, que me prepares para tu regreso y que me guardes en tu presencia. Te pido, Señor, que me bendigas y que hagas de mí una bendición para los demás. Te alabo, Señor, por lo que has hecho, por lo que haces y por lo que harás. Te alabo, Señor, por tu gracia, por tu misericordia y por tu fidelidad. Te alabo, Señor, por tu poder, por tu gloria y por tu majestad. Te alabo, Señor, por tu nombre, por tu reino y por tu voluntad. Te alabo, Señor, por tu Hijo, por tu Espíritu y por tu Padre. Amados hermanos, hemos llegado al final de este video, donde vimos quién es el anticristo, cómo se opone a Cristo y cómo engaña a muchas personas con sus señales. También vimos cómo podemos confiar en Dios y hacer su voluntad, siguiendo las enseñanzas de la Biblia, que es la palabra de Dios. La Biblia nos advierte que estamos viviendo los últimos tiempos y que debemos estar preparados para el regreso de Jesús, quien vendrá a destruir al anticristo y sus aliados y a salvar a quienes lo aman y obedecen. Por tanto, no os dejéis engañar por el espíritu del anticristo, que ya está en el mundo y que niega que Jesús sea el Cristo, el Hijo de Dios, que vino en carne para salvarnos del pecado y de la muerte. Amigos míos, espero que este video les haya sido útil y haya fortalecido su fe en Dios y en Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Si te gustó este video, dale me gusta, compártelo con tus amigos y familiares y suscríbete a mi canal para recibir más videos como este. Que Dios te bendiga y hasta la próxima.